el género de parodia y cómo comienza su legado. The Naked Gun, 1988. Hoy hablaremos de The Naked Gun, la película de parodia que llevó al humor a lo más alto, demostrando por qué los 80 son el mejor momento del género. Si queremos detallar lo mejor del cine de parodia, tal vez deberíamos hablar de Top Secret o Airplane, para dar inicio a la exploración del género desde un panorama más general. Pero a su vez, consideramos que el pico más alto y la consolidación de la estructura, del estilo y las herramientas narrativas se ven reflejadas a la perfección en esta obra, por lo que todos los recursos y el alma del mismo están presentes en un largometraje que dio pie a su propia trilogía, pero que pertenece espiritualmente a este tridente de obras maestras. La parodia es un género que busca ridiculizar, ahondar y burlar distintos estereotipos o acepciones aplicadas de forma reiterativa, y casi siempre anticlimática. Obviamente utiliza el humor para construir un espacio de comedia, pero en sus mejores títulos se plantea verosimilitud a pesar de lo ridículo o irreal, logrando tratar de forma seria, solemne y dramática una historia cuya estructura se dibuja con humor de distintos estilos, sea físico, escatológico, de doble sentido o absurdo. El estilo surge casi a la par del cine mismo, pero la época de gloria se da cuando los hermanos Zucker y Jim Abrahams deciden parodiar el éxito mainstream del cine catástrofe setentero con foco en la temática de aviones. A partir de ese momento, el trío maquinó distintas parodias a éxitos cercanos y llegó a crear una serie sobre policiales para la ABC, que fracasó y fue cancelada. Sin embargo, el equipo se basó en esa obra para sacar este filme, que narra el trabajo del teniente Drevin, quien, al enterarse de que su compañero fue gravemente herido por unos narcotraficantes, toma el caso para obtener venganza, conociendo un nuevo romance, magnates peligrosos y un montón de situaciones irrisorias de las que deberá librarse para llegar al fin del asunto. Si te está pareciendo interesante, quédate hasta el final, que te contaremos más acerca de cómo se hizo esta película, qué puntos son los más relevantes para apreciar el género, de qué trata en detalle el largometraje y cuáles son los exponentes actuales que mejor se adaptan a este estilo. Somos 80s, 90s Movie Manía y hoy les traemos el resumen de The Naked Gun, conocida en España como Agárralo como puedas, en Argentina y Uruguay llamada La pistola desnuda y en el resto de Latinoamérica como ¿Dónde está el policía? Una obra que consolidó el género estructural y monetariamente. Pero antes, recuerda dejar tu like, tu suscripción y tu comentario, y si ya lo has hecho, continuemos con esta nueva reseña. El título original de la película es The Naked Gun From the Files of Police Squad, ya que buscaba distinguirse de Police Academy, película salida en 1984 que también era de comedia, por su gran éxito en taquilla, donde recaudó 150 millones totales con solo 11 millones de dólares de inversión. Tuvo 2 secuelas convirtiéndose en una trilogía, pero su verdadera triada se da de manera no oficial en conjunto con Top Secret y Airplane, las 3 obras maestras del género parodia. Primero, debemos detallar algunas consignas del género y por qué su humor se distancia tanto, en principio, al de las comedias corrientes. Aquí se busca caricaturizar, llevar al extremo y burlar las distintas premisas o acepciones de un género, estilo o temática. Primordialmente trata de tomar los clichés y estereotipos aceptados naturalmente y que muchas veces no tienen sentido ni son consecuentes con lo narrado, repetidos hasta el hartazgo del espectador que se cansa de la moda contemporánea fácilmente. Esto es algo casi cíclico que pasa en todos los géneros temáticas, pasando por el terror de monstruos, noir, western, slashers, comedias románticas y está pasando con los actuales superhéroes. El origen busca reciclar las películas en pos de darle un nuevo significado o perspectiva, pero su primer momento relevante llegó con el horror, ya que lograba traer personajes terroríficos a lo cotidiano, contraponiéndolos con humoristas de época como Abbott y Costello. Esto dio paso a la creación de copias divertidas y exageradas de clásicos que logran su boom con obras de la talla de Young Frankenstein de Mel Brooks. Allí llegan los mencionados hermanos David y Jerry Zucker y Jim Abrahams, que se distanciaron de lo específico y decidieron parodiar lo general. Para esto se buscó una temática como el cine catástrofe setentero en Airplane o el mix entre musical y película de espías que recae en Top Secret. La idea era ambientar su obra en estos mundos y tomar un carácter serio y dramático,
para que la contraposición con las secuencias ridículas sea más notoria y no interfiera en el desarrollo del argumento, siendo natural en el mundo cerrado. Para crear humor en un ambiente tan frío y estructurado, se le utilizan varias herramientas y el éxito está directamente relacionado al equilibrio de ellas, ya que la saturación aburre. Por un lado está el humor absurdo, fuera de lo normal, irreverente y verosímil solo en la película. Los slapstick, caídas, golpes o destrucción de objetos, el doble sentido, dotar palabras de un diferente significado en el contexto opuesto y escatológico, relacionado a cosas asquerosas o desagradables como flatulencias o vómito. Lo primordial para que todo esto fluyera con un tono solemne fue la elección de su protagonista, Leslie Nielsen, un actor dramático que le costó asentarse en Hollywood, logrando solo papeles de menor relevancia, pero que aprovechó su oportunidad en Airplane y consiguió el protagónico en The Naked Gun. Él es el principal responsable de mantener un ritmo inmutable con su capacidad de hacer reír sin ni siquiera pequeñas muecas, a diferencia de los excéntricos comediantes de la década. Hacemos una breve pausa para recordarte que si quieres más contenido del cine de los 80s y 90s, puedes ayudarnos dejando tu like, tu suscripción y comentando qué otra película te gustaría que reseñemos en el canal. Continuemos. Yendo directamente a The Naked Gun, hay que decir que la idea del trío y productores era parodiar el género policial que a esa altura contaba de grandes títulos muy populares. La productora ABC los contrató para realizar una serie, pero esta fracasó estrepitosamente y nunca se terminó de filmar, por lo que los productores se propusieron hacer una película basada en ella con los mismos personajes y estilo. La obra centra su argumento en Telephone, pero tiene escenas casi calcadas de muchos títulos del subgénero. Otra herramienta que se termina de consolidar aquí y que años más tarde disfrutaremos en lugares como Scary Movie, Borat o la trilogía de Cornetto. La razón de la cancelación, según palabras de sus protagonistas, fue que la serie era muy visual y los espectadores casuales no podrían seguir el hilo narrativo. En algo tenían razón, y es que estas películas ponderan la imagen por sobre el guión, principal motivo por el que son tan graciosas y representativas. En ese sentido, y como ya se habrán dado cuenta, en esta ocasión no hemos hecho un resumen detallado de la película, ya que su gracia reside en el entorno y el cómo se desarrolla la historia. De todas formas, vamos a hacer un pequeño punteo de lo que deben saber, cosa que también les permitirá notar la similitud a los policiales arquetípicos que busca parodiar. Comienza con el teniente Frank Drebin, de la policía de Los Ángeles, que investiga el ataque de su compañero Nordbeck, quien fue herido gravemente mientras investigaba una operación de contrabando en un barco. El principal apuntado es el empresario Vincent Ludwig, y tras la investigación de Drebin se descubre que Ludwig está involucrado en un complot para asesinar a la reina Isabel II durante su visita a los Estados Unidos. Ludwig planea utilizar un dispositivo hipnótico que controla a las personas para que ejecuten sus órdenes sin recordar nada, artefacto que le permite cometer crímenes sin dejar huellas. Durante la búsqueda de Drebin conoce a Jane Spencer, interpretada por la mismísima Priscilla Presley, que es la asistente del villano, quien inicialmente no sospecha de su jefe. Drebin y Jane comienzan una relación romántica a medida que la investigación avanza, entorpeciendo el trabajo y despertando dudas sobre lo genuino de su amor. El teniente comete varios errores en la búsqueda de pruebas y es separado del caso. Sin embargo, Drebin descubre el plan de Ludwig: utilizar el dispositivo hipnótico en un jugador de béisbol durante un partido al que asistiría la reina, para matarla frente a miles de espectadores. Durante el partido, Drebin decide romper las reglas y resolver el caso, para lo que se disfraza de árbitro y busca intentar detener el plan, encontrando al jugador que sería manipulado. Su incompetencia genera caos en el campo, pero finalmente logra identificar al jugador cuando saca un arma. En el momento crítico se desata una pelea y Drebin evita que el jugador hipnotizado dispare a la reina. Ludwig, que estaba presente, intenta escapar, pero el teniente lo detiene y durante un forcejeo hace que caiga desde un balcón del estadio. Aunque parece muerto, las dudas se disipan cuando su cuerpo es atropellado por un vehículo de vapor y luego aplastado por un coro marchante. Con el complot frustrado y la reina a salvo, Drebin se reúne con Jane, quien ahora comprende las intenciones criminales de Ludwig y se reconcilian. La película concluye con Drebin siendo aclamado como un héroe, y a pesar del caos que dejó en su camino, y volver a accidentar a su compañero Nordberg, que acababa de obtener el alta. The Naked Gun es la obra que centraliza todo lo que debe tener una parodia, desde su icónica canción principal, que aún hoy suena en películas del género, hasta las actuaciones en tono dramático que nutren de verosimilitud al filme. Una película que fue un merecido éxito y, por sobre todo, dejó un legado en la industria, el cual fue rápidamente avalado por la crítica y el público general. Una muestra de cómo hacer un largometraje de este estilo no es solo copiar y burlar una obra ajena, sino que requiere la capacidad de adueñarse, reeditar y proponer una nueva perspectiva que se ría abiertamente
de los clichés, repeticiones o estereotipos de nuestro consumo regular. Tanto The Naked Gun como el género parodia en general son una invitación a nosotros los espectadores para disfrutar nuestras obras favoritas de una mirada crítica, distendida y revalorizadora. Si te gustó el video, puedes compartirlo con quien más quieras. Te invitamos a que comentes qué te pareció The Naked Gun o qué otra película te gustaría que reseñemos en el canal. Y además, te dejamos otros videos para que sigas disfrutando del cine de los 80s y 90s. Un saludo y los esperamos en la próxima.